Muy bien, pues está usted viendo ya a Enrique Urdanos Martínez, especialista en seguridad y educación vial, y siendo evidentemente un tema de tal trascendencia dada la cantidad de personas que fallecen en nuestra ciudad, derivado de la enorme cantidad de accidentes automovilísticos y con todo tipo de transporte, el público especialmente, transporte público. Pues qué bueno que inicias esta colaboración aquí con nosotros, Enrique. Déjame, antes de cualquier otra cosa, agradecer a quien hace posible el que estemos aquí disfrutando de ustedes, los invitados y los colaboradores. Gracias a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz. Gracias a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla. A Sarkis Mena, Weldent, Odontotecnia Avanzada. A Rodrigo Álvarez, Casa Reina. Y por supuesto también al Mezcal Promesa. A Blanca Peralta, Plaza Dorada, a Andrea Igartúa, de Natural Ice, a Elizabeth Castro, de Oncobutic Rosario, a Jorge Espina, de San José Actipan, La Hacienda, a Alfonso Gómez, del Hotel Holiday Inn Finza, a Ángel del Castillo, de Flor de Aloe, y a Publixi, de María García. Señor, ya los presentamos. Enrique, nuevamente bienvenido. Gracias. Y sin lugar a dudas, todo un tema que sobre todo, yo insisto, en nuestra ciudad concretamente, es de reflexión obligada. Sí, según estadísticas, es una de las ciudades con más accidentes viales y con más muertos aquí en Puebla. Esto lo dicen los medios de comunicación. Yo tengo una especial sensibilidad por el tema de la educación vial, porque hace ya muchos años tuve un accidente gravísimo, fue un choque frontal y las cosas de un coche aparecieron en mi coche y las cosas en el otro. En el otro. El motor del otro coche desapareció, fue tal el golpe que fue enorme. ¿Cuándo y en dónde tuviste este accidente, Esto Enrique? Fue una mañana, a las 7 de la mañana, allí en España. Fue un choque frontal. El tipo venía bebido, venía borracho, sí. y vino de frente y bueno, fue una catástrofe. De milagro, ¿estás vivo? De milagro, pero más todavía, a los 2 meses, yo haciendo reportajes, porque me he dedicado mucho al tema audiovisual, haciendo reportajes en Paraguay. Ahí tuve un accidente con una camioneta, íbamos 5 personas en la camioneta, salió una vaca, hizo un volantazo, esquivó el chofer, dimos vueltas de campana así sobre el asfalto y se mataron dos personas que iban dentro del coche. Yo por suerte no me maté, pero acabé... ¿Con quién tienes pacto? Porque sobrevivir a 2 accidentes de esta magnitud no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, dentro del coche íbamos 5 y 2 de ellos murieron. Sí. Los demás acabaron muy mal, excepto el chofer también, era horrible verlo. Y yo es de los que mejor acabé, con muchas magulladuras, con golpes y con muchas cosas. Pero bueno, eso me dio una sensibilidad un tanto especial por el tema de vial, ¿no? De las muertes, de los accidentes y todo esto. Yo me he dedicado y me dedico al mundo audiovisual, entonces apliqué el mundo audiovisual al tema de la seguridad vial, y entonces hice como 20 años, estuve haciendo temas de seguridad vial, pero en audiovisuales. Y luego aquí en México, bueno, empecé haciendo otras cosas, temas de turismo, y al final vi que había un vacío muy grande en el tema de seguridad vial, y me hice un máster en seguridad vial por la Universidad Española, y ahí es cuando dije, bueno, quiero aportar algo. Hablas de tu país de nacimiento, España, como un referente, en donde no tiene punto de comparación la cantidad de accidentes que sufrimos como país, proporcionalmente hablando al número de habitantes, obviamente. Para que te hagas una idea, es decir, en México somos 120 y tantos millones, ¿no? En España son 45 millones. Sin embargo, el parque automovilístico y de vehículos es más o menos el mismo, el de México y el de España, un poquito más el de México. En España al año son 1.600 muertes que ocurren al año. Si eso lo multiplicas por 5, son como 5.000 o 6.000 los que quedan imposibilitados para toda su vida. Silla de ruedas o amputación de algún miembro, tal.
¿Cuántos piensas que hay en México? ¿Cuántos muertos hay al año en México? Habiendo en España 1.600. Y aquí en México, habiendo casi el mismo parque automovilístico, un poquito más, ¿cuántos crees que hay aquí? Pues yo creo que en el México triple, debe haber, exacto, cuando menos 3,000-4,000. Más. 5,000. Más. No, pues es alarmante. Bueno, te lo digo, 16.000 según cifras oficiales y según otras cifras también oficiales, porque no se ponen de acuerdo, ese es un problema, 24.000 muertos al año por causas viales. Eso tú lo multiplicas por 4, por 5, por 6 y eso son el número de imposibilitados, es decir, que quedan a ruedas, que quedan... ¿Tiene datos de Puebla de sobre Puebla, estas proyecciones? ¿sabes? Hay un problema con los datos muy fuerte, es decir, el ayuntamiento da unos datos, otros municipios dan otros datos, el gobierno da otros datos. El problema que tiene en México es que no hay una refundación de todos los datos. Una fuente confiable. No, unos datos los lleva el IMSS, es decir, otros datos los llevan en Gobernación, otros, o sea, y entonces no llega a haber una estadística fiable. Por eso te digo que están entre 16.000 y 24.000. En Puebla, por ejemplo, llevamos ahora, tenía las cuentas por aquí, son como 50 muertos en lo que va del año. Aquí en Puebla ciudad. 10 meses. En 10 meses. No, en lo que va del año, dice, ¿no? En lo que va del año, no 10 meses, no. Era hasta principios de agosto, perdona. En 6 meses eran como 50 y tantos. Es que mire, este es el dato porque hace un mes más o menos el alcalde Eduardo Rivera lanzó un programa a través del gerente de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez, que es un programa bueno, pero que no supieron soportarlo, permítame, mediáticamente, lo sueltan sin una proyección, sin una estadística, sin una sensibilización, y eso hizo que abortara, más tardó en anunciarlo que abortara. Y está visto que en Puebla, hablando del caso concreto nuestro, ni hay educación vial, ni hay cultura vial, ni de los automovilistas, ni de los motociclistas, ni de los peatones tampoco. Es una pandemia, ¿sabes? Estos repartidores de motocicleta que son un verdadero peligro. Los camiones, esto es... No, el transporte público es el número uno. No, eso ya es de vergüenza. También, ¿sabes qué pasa? Que políticamente se está haciendo, pero de cara a la galería, es todo fachada, es decir, claro. Consejos que da el ayuntamiento, no corran mucho, tengan cuidado en estos días de fiesta. Eso es un brindis al sol, eso es decir nada. Es de risa. Es de risa, es decir, pórtate bien. Sí, decir, claro. Hijo, qué tontería, es decir, tú lo que tienes que hablar con tu hijo o con el... Mira lo que te puede pasar. Toma las llaves del carro, pero te portas bien, ¿eh? Nada más te tomas 3. Absurdo. Por favor. Absurdo. Entonces, es decir, mira lo que puede pasar. Yo tengo un sobrino que le di que su papá le dio las llaves y esa noche se mató. ¿Sabes quién? Es Andrés. ¿Te acuerdas de Andrés? Pues que mira, ¿y por qué? O sea, es decir, hay que ir a la raíz. No se puede ser superficial porque no se avanza. Estoy de acuerdo. Nada. Estamos de acuerdo. Entonces, decir ser buenos, portaros bien, bien, estupendo, pero no se hace, realmente no se hace nada. La educación vial, es decir, hay que hablar de los peligros, de lo que pasa realmente, de lo que debes hacer. Esa es la verdadera educación vial, no pórtate bien, no va a ningún sitio. ¿Qué tanto incide, entiendo, en otros países en el mundo, empezando por España, para obtener una licencia de conducir, debes de tomar un curso serio, eso es otra con historia. una evaluación? No, es que son una multiplicidad de factores. Eso es de risa. Te voy a contar. Yo, por ejemplo, en España, yo tengo que ir a una academia de manejo sí. Y di varias clases teóricas. Te estoy hablando de hace muchísimos años, de cuando tenía 18 años. Di muchas clases teóricas y di como 30 clases prácticas de conducción. En el coche, claro. Luego el examen, aprobé a la primera el teórico, pero no aprobé el práctico. No sé, y lo tuve que hacer en una segunda vez. Es decir, y luego, aparte de eso, te hacen un examen médico, que vas a un médico, te hace un reconocimiento en profundidad. Es decir, tienes un examen teórico, tienes un examen práctico y luego tienes un reconocimiento médico. Aquí, en una hora, tienes todo. Lo solventé todo. Es decir, lo que más les preocupaba es que pagase el dinero. Entonces, claro,
¿Qué gente puede salir de... ¿Qué conductores pueden salir de ahí? Pues es absurdo, no van a salir ni concienciados, ni buenos, ni saben manejar. Entonces, ese es uno de los problemas, que no hay un verdadero examen. Podemos llamar que es el cáncer número 1 de los accidentes automovilísticos. Para que te hagas una idea, entre los jóvenes entre 5 y 27 años es el número 1 de las muertes causadas por los accidentes viales. O sea, la mortandad entre los 5 y los 27 años, la primera causa es los accidentes viales. Aquí, en México, en otros países está entre el primero y el segundo caso. Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes no han tenido una buena preparación y no tienen la conciencia de lo que es el tráfico. Entonces, eso es un problema muy grande. Hasta ahora, claro, hemos tenido la pandemia del coronavirus, pero el coronavirus ya pasará y pasó casi, pero los accidentes viales cada año son más muertos. Además, el tema del accidente vial lleva una cosa muy especial, es decir, cuando tú tienes una enfermedad ya vas asumiendo tu enfermedad, claro. Ya estás pensando, ay, me estoy poniendo mal, me dicen que tome esto, voy peor, ya tengo una edad, pero lo intempestivo de un accidente pero es que vial... un accidente es en un segundo, así es. Pero ¿qué ha pasado? No puede ser que se haya muerto, pero si lo acabo de despedir yo ahora, sí. Pero no puede ser. Entonces el drama es doble, triple o cuádruple, porque no te haces... No lo asimilas, no lo claro, asimilas. claro. Es terrible. Y bueno, es decir, sobre todo en gente joven que pierdan la vida en un segundo, has perdido la vida. Me lleva 2 casos rapidísimo. Uno, hace unos días en Tamaulipas, si no estoy mal, hubo un choque de una pipa, 30 muertos. Y ayer en Santa Fe hay un tramo donde dice, no es posible que no lo arreglen. Tiro por viaje, son percances y muertes. Mira, aquí hay una cosa, yo, por ejemplo, en España, como hablábamos, son 1.600 muertos, aquí son 24.000. Es triste, pero cuando ves la televisión y te dan noticia, una noticia, otra, y hay como una noticia sin más, la 10ª, 20 muertos en una carretera de... ¿Cómo 20 muertos? Sí, que no es la primera noticia y que no es la noticia del año, pero qué salvajada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se ha asumido como normal. Normal. Y entonces es lo cotidiano. Eso es lo peor que puede pasar. Es decir, que no, esto es normal, hay muertes, van a suceder y no corráis mucho y tener cuidado. No, eso tiene solución. Como normal es la manera en que hoy es tratado el ejército mexicano. Vemos las escenas de ayer en la sede militar allá en Guerrero, cómo los estudiantes de Ayotzinapa llegan a vandalizar, cómo agarran un camión, le prenden fuego y lo avientan para derribar el portón de la zona militar, y es algo normal. Al vivir aquí, al estar imbuido aquí, el ver las noticias, ya al final las noticias son suceso tras suceso. Y el impacto es muy pobre. Es pobre. Si tú traes a un europeo, lo traes aquí y ves la televisión, me voy ahora. Se queda en shock. O sea, es que el primer vuelo, vámonos. Es bestial. Mira, por ejemplo, aquí en muertos por violencia no hay una cuantificación buena. Dicen que si 50, 60, 100.000 al año. ¿Cuántos muertos crees que hay en España por asesinato? ¿Cuántos muertos? No, una cantidad mínima. Un cálculo, para que veáis un poco, evaluar la desproporción que existe. Sí. Haz un número. No me atrevería, pero es una cantidad mínima. 300. 300.000, no 300 al año. Entonces, contra más de 100.000 aquí en México. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dicen, la policía española es muy eficiente. No es que sea muy eficiente, es que tiene solamente 300 casos. Entonces, claro, le dedican 10 policías a un caso y al final lo resuelven. Sí. Entonces, el 98% de los casos de asesinatos se resuelven, el 98%, y aquí es el 1 y el 2. Están desbordados. Sí. Están desbordados. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, las cifras no engañan, las cifras claro, son las que son frías. Y las que dices, tomo conciencia y tengo que hacer algo, ¿no? Enrique, ¿qué, aunque no es una solución como receta de cocina, ¿qué hacer? Pero qué tendríamos que hacer como sociedad para empezar a atacar este fenómeno? Es fácil decirlo y es difícil hacerlo. Claro. Muy fácil. Concienciar del problema y enseñar cómo hay que actuar con el tráfico. ¿Y cómo concienciar? Desde pequeños. Es decir, ya la gente mayor ya tiene... Ya no tenemos remedio. Tenemos nuestros hábitos y es muy difícil
esto lo he hecho toda la vida así y ahora no voy a cambiar. Pero sin embargo, la gente joven sí, en las escuelas, en la mayoría de los países, en las escuelas hay programas de educación vial, es decir, sencillos, y entonces ir creando conciencia. Claro, esta es una labor un poquito larga, ¿no? Sí, esta es una labor a largo plazo. A mediano y largo plazo. Hay luego otra labor corta, que es en los medios de comunicación impactar. Por ejemplo, en España yo recuerdo había unos anuncios y que eran tan bestias, tan fuertes, porque el accidente es crudo, es bestia. Es decir, yo por ejemplo en Facebook tengo un Facebook y pongo de vez en cuando algún accidente, alguna cosa, y me lo quitan. Digo, pero ¿cómo me lo quitan si yo veo más en el cine? Veo más accidentes, veo más sangre que un hilito que me lo han quitado. Entonces, esto es un doble sentido, ¿no? Es decir, lo importante es comunicar. Entonces, es lo que te decía, que a la gente mayor o ya a la masa general, los medios de comunicación fueron muy importantes. Entonces, se mostraban escenas crudas. Ya tenemos dos escenarios: la escuela de niñez, adolescencia, eso es para medios largo de plazo, comunicación, darle contexto, y gobierno. El gobierno tiene que tener sensibilidad y concienciación para hacerlo. Tiene que tener conciencia y sensibilidad, y no está llegando. Por ejemplo, a mí me daba un poco tristeza que dentro de López Obrador, una de las cosas que hablaba de la seguridad vial, pues no era un tema preferente, ¿no? A mí me llegaba especialmente ese tema. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es, primeramente, a las escuelas, y lo segundo, a los medios de comunicación, utilizar los medios de comunicación para concienciar al resto de la gente. Para que te hagas una idea, en España estábamos en el año 80 en 9.600 muertos. En una década se redujo hasta 1.800 muertos. En una década. Había el doble y el triple de coches y de vehículos, y sin embargo se redujo drásticamente. Entonces, es posible, porque ahora se hace como algo que está asumido y es inherente, como la violencia doméstica, como el tema... Pero no es así. No es el así. tema es que no es así. Lo que pasa es que se asume, se abandona el tema y dice, ves que esto es así. No es así. Esto es reversible, se puede revertir. Por supuesto que se puede revertir. Ya lo han hecho otros sitios. Aquí además los números serían mayores, porque es decir, los muertos son más, luego a la hora de hacer una estadística todavía sería mucho más efectivo que lo que está siendo en Europa y en otros sitios, ¿no? Entonces se dice la seguridad vial, se ha hecho ahora un código para todos los estados que es muy risible, es decir, el código se pasa como la mitad del código hablando de la igualdad, hablando de las mujeres, hablando de todo, y otra parte del código, la otra mitad, habla del tema de normas. El código abarca, se aprueba ahora en el invierno, abarca 100 y pico páginas, y para que te hagas una idea, un código de un país europeo son 1000 y pico páginas. O sea, todavía falta mucho. No es tanto como voluntad, hay intención y se habla, pero no hay una verdadera voluntad política para decir, vamos a hacerlo ya de una vez. Y como siempre, y yo lo he sostenido, sin lugar a dudas, la educación en casa es fundamental. Sí, pero finalmente, sí, claro, pero finalmente es el gobierno, ¿sabes?, el que tiene las facultades, tiene los recursos, tiene las leyes en la mano para empujar las cosas. El gobierno, es decir, como la escuela, como la sanidad, como tantas cosas, es decir, este tema de educación vial tiene muchísimo que hacer, muchísimo. Mira, lo que hablábamos... Perdón maestro, por ello fue el enojo, al menos en este medio, de cómo Eduardo Rivera Pérez, alcalde, que ya es su segundo periodo o la segunda ocasión que ocupa el Palacio Municipal, saca un proyecto que iba a ser benéfico, pero a no saberlo tratar, a no saberlo trabajar, a no haber presentado estadísticas, abortó. ¿Sabe cuándo lo van a volver a presentar para tener reglamento de la velocidad? No, porque ya una vez que aborta difícilmente lo va a aceptar la ciudadanía, y dice uno, algo que era bueno, ¿por qué reventarlo de esa manera por la misma autoridad?
Mira, tengo acá frases, no, en esta hoja no, era otra hoja, ya no la encuentro. Sí, aquí, no, tampoco. Bueno, son frases de él que dice, bueno, cuídense, tengan cuidado, no corran mucho, son brindis al sol. O sea, claro. También, es decir, es una mala política de comunicación. Todo lo llevan a la velocidad. Es decir, cuando hay un suceso y hay un muerto y viene en televisión, ¿quién era el culpable? La velocidad. ¿Qué pasó aquí? La velocidad. Todo es la velocidad. No todo es la velocidad. La velocidad es una de las causas. Es como un avión. Un avión no se cae por un solo motivo. Un avión se cae por 2, 3, 4 motivos. Es decir, ya todo está pensado y calculado para que si falla una cosa, otra cosa va a funcionar, y si falla esa, es otra. Entonces aquí la velocidad no es la que mata en sí, sino es la velocidad inadecuada. Yo no podría ir a 30 por hora en la autopista de aquí a México, y sí debo de ir a 30 por hora aquí. Es decir, es velocidad histórico, velocidad inadecuada. Si voy a Cholula, pues puedo ir a 70, 80, y no puedo ir a 30, pues si voy a 30 voy a originar un atasco y se van a pegar los coches contra mí. Entonces no es el exceso de velocidad, sino es la velocidad inadecuada. Otro de los problemas que hay aquí, es decir, yo voy en el coche y no sé qué velocidad, porque voy a diferentes vialidades, y esta vialidad no sé cuál es el límite de velocidad, no me están indicando la señalética. No hay la señalética adecuada. No hay. Entonces, ni adecuada, ni existe. No la hay. Entonces yo llevo el teléfono y te digo, velocidad máxima a tanto, porque no veo. Entonces, claro, que pongan radares, equipos de detección de velocidad. ¿De qué me sirve si no sé la velocidad que debo de llevar? Por favor, díganme la velocidad. Entonces, claro, todo lo dejan al usuario, al conductor. Tú tienes la culpa, tú verás, no, por favor, tú como ayuntamiento, dame también las claves, haz algo, ¿no? Dime qué velocidad es la máxima, qué debo hacer, dame conocimiento, pero la culpa es del usuario. Aquí también las multas y allá. No cabe duda que en todo el quehacer de nuestra sociedad seguimos reflejando estos rezagos, este retraso que es inaceptable, porque habemos gente pensante, habemos gente dispuesta, habemos gente que queremos otro México, pero si no asumimos cada quien la responsabilidad que nos toca, pues seguiremos padeciendo en este tema y en otros consecuencias fatales. Pero es que lo vimos en el bache. Es decir, yo al entrar Eduardo Rivera dije, bueno, ya se han solucionado los baches. Pues siguen los baches. Están peor. Hoy están peor. Pero digo, esto es tan caro, no puede ser tan caro. Claro, esto es decir, un camioncito con un concreto o con asfalto y 3 operarios, 4 operarios, y van haciendo, y en 6 meses se han hecho. Cambia la ciudad diametralmente. Y no es tan costoso, entonces no me entra. No. Hoy con las lluvias la ciudad está destrozada. Las vialidades, por donde vayas. Y la sincronización de los semáforos, ¿qué opinas, Enrique? Eso es un poco de risa. ¿Qué te voy a decir? Yo no lo entiendo, no entiendo porque no hay. Si fuera tan caro, decir, vamos a tener que sincronizar todos los semáforos y es carísimo. Bueno, pero lo que vamos a hacer unas vialidades que son unos corredores, que son de vía un poquito más rápida, donde los semáforos se van a sincronizar. Y entonces, si tú agarras la 12 o la 24 o tal, es una vialidad rápida donde los semáforos te van a favorecer. Vale, igual todos los semáforos es complicadísimo porque hace falta un centro de control de todos no lo hay. Pero hazme por lo menos algunas de las vialidades. Y luego, en cuanto a los semáforos, yo vivo por la zona de San Baltasar, ahí al lado del colegio del Oriente, hay unas calles que no pasa nadie y han puesto unos semáforos hace un año y digo, no entiendo. Doña Claudia Rivera. Me paro ahí en el semáforo, pero si esa calle no viene ya nadie los quitaron por allá, por fortuna. Pero ¿por qué? O sea,
Si hay un montón de sitios, hay que gastar dinero, hay un montón de sitios para gastar en donde dinero, se puede pero hacer. No me las puedo hacer. Claro. ¿Qué pasa? Pues que no hay profesionales tampoco en los ayuntamientos. Decir, el ayuntamiento saben de todo, saben de tráfico, saben de policía, saben hasta casi de temas de sanidad, saben de todo. No. Vete a profesionales, a gente que sepa y que te organice un poco, con poco dinero lo puedes organizar, pero no se hace. Oye, Enrique, mira, dice Andreas Striegel nuevamente, dice, es de terror si aparte le sumamos a quienes no fallecen, pero que sí sufren lesiones que en muchos de los casos terminan siendo discapacitantes de forma permanente. El gran problema es que tontamente ya hemos normalizado tener siniestros cuales como si no fueran importantes. Y comenta también, hoy ya se promulgó una ley de seguridad vial a nivel federal, misma que en el día a día se convierte, como otras tantas más, en simple letra muerta. Letra muerta, por favor. A ninguna autoridad le interesa se implemente porque todo lo miden siempre por lo electoral, sí, desafortunadamente, y no por lo que en verdad necesitamos. Es que hacer una ley, pues es fácil, están ahí los legisladores, diputados, claro. Pero claro, implementar y educar, eso es mucho más complicado y eso requiere un dinero y eso es lo que no se hace. Mientras no se haga nada, es decir, ¿qué pasa? Que esa ley se lo leen todos los usuarios de los vehículos. No la lee nadie, no hombre. No la lee nadie, entonces sí. Hay que llegar de otra forma y no hay que imponer las cosas por ley, sino hay que convencimiento. Concienciar. A ver, ¿qué pasó con los secuestros? Recuerdo Melquiades Morales, finalmente se incrementa la pena a los secuestradores a 50 años, mínima. ¿Han disminuido los secuestros? No. ¿De qué sirve? Es educación. Sí. Educación es un todo. Es un todo, sí, claro. No solamente vas a educar y no vas a vigilar y no tener la policía, por supuesto. Tiene que ir todo parejo. Pero si no educas, nunca vas a tener Claro. Enrique, muchas gracias. Bueno, pues nada, el tiempo, tú sabes que no es el mejor aliado de los medios. Y pues ya estamos para nuestro siguiente invitado. Estupendo. Te volveremos a invitar. Vale. Espero que vengas. Se ha quedado la mitad de las cosas, se ha quedado fuera. Ya lo sé. No, la mitad no, más todavía. Ya lo sé. Eso pero quiere decir para otra charla. Para otra y para otra, muchas. Para muchas, porque no hemos hecho más que panorama general. Hacer un contexto un poco de lo que pasa. No, el tema es larguísimo y el Así tema es. Luego, sobre todo, lo que interesa es dar tips y dar conocimiento Exacto. a los que nos están viendo para que, si podemos solucionarles un poquito todo el tema vial y que no tengan un accidente o una desgracia mayor, pues si les podemos dar esos tips, ese conocimiento, pues genial, mejor que mejor. Claro. Gracias, Enrique Urdanos. No se vaya, vamos a regresar en 3 minutos, ya está por allá Alejandro Pineda, que viene a hablar de algo que incide muchísimo en los accidentes, la bebida alcohólica y lo que busca. Es que se calcula, según estadísticas, que un 50% de los accidentes pueden estar debido a bebida, exceso de alcohol o sustancias prohibidas, sí. Pero por ahí están las cifras. Sí. Y eso unes a la velocidad y unes al terreno malo y unes a una lluvia y tal. Pues, lo que provocan son las catástrofes que vivimos cotidianamente. Sí. Gracias, Enrique. Regresamos en 2 minutos. No se vaya. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del linfedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos.